Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos desayunos. Bueno, lo veáis a la hora que lo veáis, me gustaría daros la bienvenida a este taller breve, muy breve, porque contar cuentos o enseñar a contar cuentos o dar algunos trucos para contar cuentos no es una cosa que se pueda hacer así de un plumazo. Yo, de todos modos, lo voy a intentar. Bueno, lo primero de todo, deciros que mi experiencia a la hora de escribir o hacer narraciones sobre temas científicos procede de una colección de libros de divulgación científica para chavales como de entre 12 y 14 años que me propuso en su día un editor y que llevo haciendo 3 o 4 años. Para septiembre así calculo que ya habrá 3 títulos fuera. Entonces, para que os hagáis una idea, voy a hacer un arranque que es leyendo un trozo, un extracto de uno de los libros de la colección y os veáis, espero, sumergidos en un mundo, digamos, de relato o de ficción en torno a un tema científico. La señal chivata de la flexibiónica de Ada alerta de un itinerario fuera de lo habitual. Está claro que no ha ido a la biblioteca ni a estudiar con su amiga Clio. No está en la escuela ni de regreso a casa. Bip, 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 bip. Cuando HB extiende su mano biónica, la palma se transforma en una pantalla con forma de estrella. En el centro, en lugar de las líneas de la mano humana, se ve un circulito amarillo marcando el itinerario de Ada en un plano virtual de Argos. Bip, 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 bip. En el ala izquierda del dragón se ubican 3 de los grandes puertos de atraque de mercancías. Hay varios niveles. En el más bajo y más cercano al vientre de la Transidereana se extienden los complejos de almacenes, depósitos, megagrúas, talleres de reparación, nexos de distribución de mercancías. HB sabe que Ada está en Rosejefu, el centro logístico, el muelle de abastecimiento principal situado en el ala izquierda de Argos, el superembarcadero. Va a tener que esperarla. Si fuera a buscarla, su madre le preguntaría que a dónde iba y por qué. No puede mentir. Mejor, no quiere mentir. No es necesario, de momento. Rosejefu. Demasiada querencia por ese lugar, piensa HB. Tendrá que hablar seriamente con Ada. Bien, como veis, lo que os he leído es un modo de inventar un mundo con un escenario, en este caso una nave transidereana, unos personajes, en este caso una niña y un biodroide de última generación, y un tema: la humanidad ha abandonado la Tierra. Pues bien, lo importante para vosotros, que ya tenéis el tema más claro, porque, bueno, calculo que os dedicaréis en vuestra mayor parte a la ciencia o quizás sois profesores de ciencias o os dedicáis de alguna manera a la enseñanza de la ciencia, creo que domináis el objeto de vuestra especialidad. Por lo tanto, lo importante es que vuestro cuento lo contéis de una manera que enganche. Necesitáis generar tensión narrativa. Esto se hace de muchos modos, pero vamos a empezar al revés y vamos a empezar por el quién, por nuestro protagonista o protagonistas. En vuestro caso podéis caer en la trampa de pensar que estáis reducidos al personaje de la científica o el científico, ya sea histórico o sea actual, o a los habitantes del laboratorio, o a un profesor, o qué sé yo, a un inventor. En definitiva, a los personajes que están directamente relacionados con la ciencia. Esto es así, por supuesto, y por supuesto que debéis recurrir a esos personajes. Pero si abrimos el abanico, veremos que nos da mucho juego buscar más posibilidades para el sujeto o los sujetos protagonistas de nuestros cuentos. Así, si en el quién hablamos de personas,
Pues tenemos, por supuesto, como hemos mencionado ya, a los científicos, astronautas, inventores, exploradores, naturalistas, en fin, a toda la panoplia de la ciencia. Pero también podemos poner como protagonista a un niño o a una anciana o a un hombre común, personajes que generan empatía con el lector o con el escuchante del cuento que vamos a escribir. En este sentido, os voy a poner un ejemplo de personaje, de científico y además histórico, para que veáis lo que se puede hacer con un personaje protagonista así. Primero, Arquímedes no era un profesor distraído que no sabe lo que ocurre a su alrededor. Por el contrario, era por naturaleza un verdadero soldado e inventó para Siracusa máquinas de guerra que se usaron en la defensa de la ciudad. Segundo, aquel soldado romano no era ningún ladrón embriagado, sino un culto y ambicioso capitán de Estado Mayor llamado Lucius, que sabía con quién tenía el honor de hablar y no había entrado para saquear, sino que ya en la misma puerta saludó militarmente diciendo: «Salud, Arquímedes». «Oye, Arquímedes, ¿no querrías trabajar con nosotros? No tienes idea de las grandes posibilidades que se te presentarían en Roma. Construirías las mayores máquinas de guerra del mundo». «Has de perdonarme, Lucius. Ya soy viejo y todavía quisiera trabajar en una o dos de mis ideas. Como ves, en estos momentos estoy dibujando algo». «Arquímedes», repitió Lucius, «¿no te atrae conquistar con nosotros el gobierno de todo el mundo? ¿Por qué callas?» «Perdona», murmuró Arquímedes, inclinado sobre su tablilla. «¿Qué has dicho?» «Que un hombre como tú podría conquistar el poder mundial». El poder mundial», dijo Arquímedes abstraído. «No debes enfadarte, Lucius, pero yo tengo aquí algo más importante que hacer, ¿sabes? Algo de más duración, algo que verdaderamente perdurará». «¿Qué es?» «Cuidado, no deshagas mis círculos». Esa es la manera de calcular la superficie de un segmento de círculos. Más tarde fue dada la noticia de que el sabio Arquímedes perdió la vida por casualidad. Este cuento sobre la muerte de Arquímedes, que es una muerte muy famosa, lo escribió Karel Čapek, que fue el inventor de la palabra robot. Con este ejemplo solamente quería remarcar que las características, las peculiaridades, los rasgos distintivos que vosotros deis a vuestro personaje van a marcar el tono de vuestro cuento y de vuestra narración, y por ende lo van a hacer atractivo o no atractivo. No tenéis por qué ser fieles a la realidad, como Karel Čapek no lo es exactamente. Solo tenéis que ser fieles a los hechos científicos. Entonces, a lo mejor es más interesante que elijáis un personaje grotesco, o un niño travieso, o una mujer fatal, o no lo sé, incluso un asesino. Lo que se trata es de caracterizar al personaje brevemente para que sea ya un motivo, digamos, de enganche, de tensión narrativa. El quién, además de personas, pues también pueden ser animales, objetos, vegetales, incluso fantasmas, espíritus, presencias. Si hablamos de animales, pensad que los animales suelen ser muy simpáticos, suelen tener siempre un efecto de empatía sobre el lector. Cuando adoptamos el punto de vista de un animal, tenemos muchísimas posibilidades y recursos que no tenemos de otra manera. Imaginad, por ejemplo, el punto de vista de un ratón de laboratorio. Podría ser un poco siniestro, pero la ciencia tiene sus cosas, no siempre es heroica. O imaginad el punto de vista de una rana.
o de una posidonia mediterránea o de un mosquito. Si elegimos un objeto, nos pasa un poco lo mismo que con los animales. Lo que hacemos es antropomorfizar ese objeto, humanizarlo y adoptar su punto de vista. Según el tema que queramos tocar, nos convendrá una cosa u otra, pues yo qué sé, podemos elegir un fotón, un tomate, una máquina. Yo misma, en cierta ocasión, tuve que escribir un guión para un cortometraje que me encargó el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque Nacional de Torla y elegí hacer una conversación entre dos piedras que se llamaban Tanta y Poca. Bueno, cuando se grabó, se animó ese corto, quedó estupendamente y contaba una historia. Con esto quiero deciros que los objetos también nos pueden ser de muchísima utilidad. Pensad, por ejemplo, en si podría ser un personaje un agujero negro. Elegir un personaje singular, es el primer paso, pero luego deberíamos atender a la relación entre los personajes. Normalmente no nos servirá con un solo personaje para nuestro cuento. Funcionan muy bien dos, también pueden ser tres o cuatro a lo sumo, pero no más. Las relaciones entre los personajes aportan a la historia la tensión, el interés, el humor, la dinámica. Suelen servir para que las historias no sean planas. Hay muchos binomios y casi todos funcionan. La cobardía y la valentía, el pesimismo y el optimismo, el esfuerzo frente a la vagancia, la credulidad frente a la incredulidad. El tipo de binomio que podéis utilizar dependerá mucho de la historia que hayáis elegido contar. Os puedo dar muchos ejemplos que quizá os resulten inspiradores. La jefa del laboratorio y el esbirro, o el televisor al que envían a reciclar y se encuentra con la aspiradora y con la lavadora. Una familia que acaba de perder su casa en la playa porque ha subido el nivel del mar en el Mediterráneo y acaban por pelearse. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, también la profesora de matemáticas y los padres de su alumno. Mrs. Wells? We're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So, what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And? And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son Siguiendo stupid? con las relaciones entre los personajes, vamos a hablar un poquito de los arquetipos también, porque siempre nos van a aparecer los arquetipos, están ahí, son inevitables. Vosotros os los vais a encontrar a la hora de establecer vuestras historias, están en la historia de la literatura, son los padres de multitud de hijos que tienen sutiles diferencias, pero que siempre funcionan en cada contexto histórico, en cada momento, en cada situación. Y entonces lo único que no hay que hacer es confundir el arquetipo y el estereotipo. El arquetipo es una fuente inagotable y para vosotros bastará con que lo acomodéis a la historia que estáis escribiendo, le dotéis de unas características diferentes o lo descontextualicéis o le aportéis o le dotéis de un objetivo diferente para que se convierta en una herramienta muy poderosa. Yo os voy a mencionar dos o tres, sencillamente para que veáis que efectivamente que están ahí y que resultan muy útiles si no tenemos mucha idea de cómo plantear la historia que queremos.
El que lleváis viendo un rato en la pantalla es el arquetipo de los Quijotes y los Sanchos. Es el de los colegas, los compañeros de aventuras, los amiguetes, ¿no? O sencillamente pueden ser también los compañeros a la fuerza, porque es el inverso del arquetipo de los colegas y también suele funcionar muy bien. En las historias relacionadas con la ciencia, pues podemos tener desde el científico heroico que busca ayudar a la humanidad y siempre tiene un ayudante que es mucho más pragmático y va a su rebufo, pero que le sirve de punching ball o de feedback. Luego tenemos pues los amigos, los niños, por ejemplo, pues el niño listo y el niño fuerte o la niña muy aventurera e investigadora y la otra niña que va a rebufo y es más medrosa. O pues en la historia de la ciencia tenemos los colegas, ¿no? Que siempre tienen su rivalidad, pues no sé, Leibniz y Newton o Edison y Tesla, pero también tenemos los Sanchos de los átomos como Boltzmann y los Quijotes negacionistas como Mach. O también podemos tener a una pareja o colegas que pueden ser la científica de una vida absolutamente ejemplar, que siempre tiene al enemigo en casa, ¿no? Que es su colega ignorante y envidioso. En fin, el arquetipo de los colegas es sumamente fructífero. El siguiente arquetipo que os propongo y que veis ahí en la pantalla es, le llamo yo el sueño de Frankenstein, pero es esa capacidad del personaje del científico, bueno, no solamente en la ciencia ficción, pero también en la realidad, digamos, de desencadenar las fuerzas que no controla. Es la obsesión de, bueno, pues hacer vida de la nada o de jugar a ser Dios y desencadenar fuerzas que jamás podremos volver a controlar o fabricar cosas que ya no podemos destruir o no podemos eliminar. Este arquetipo, que bueno, pues es perfectamente conocido y todos lo habéis visto de una manera o de otra, sigue funcionando y sigue funcionando porque es una dimensión de la ciencia de la que siempre se tiene que hablar, que es su dimensión ética. Entonces, bueno, si se quiere hacer una historia moral o más educativa, pues es un arquetipo que tiene muchísima vigencia y siempre va a funcionar. Y por último, el tercer arquetipo que os voy a comentar, os traigo como ejemplo, es uno que es muy propio de la ciencia y que probablemente todos conoceréis perfectamente e incluso lo habréis vivido, que es el arquetipo de los personajes del mentor y el discípulo, o los mentores y los discípulos. Este arquetipo tiene mucha amiga a nivel psicológico. Si queréis desarrollar una historia más centrada en los aspectos psicológicos de la ciencia, pues siempre se puede establecer un diálogo entre el mentor y el discípulo, o puede ser una historia ejemplar o incluso una historia que cuente algo referido a la historia de la ciencia. Yo os propongo una idea que también podría ser muy divertida, ¿no? Es tomad esta frase como excusa para vuestro cuento. Si quieres triunfar en ciencia, búscate un mentor hombre. Hemos tocado el quién y ahora os voy a dar unas pinceladas y unas ideas sobre el dónde. El dónde, obviamente, es el escenario donde va a transcurrir vuestra historia. Y es un escenario que deberíais tener claro antes de comenzar a escribir. Con tener claro quiero decir no solo saber dónde es, sino haberlo visualizado, haber imaginado algunos detalles significativos, algunas pinceladas que a vuestro juicio sean importantes para darle el sabor, la atmósfera al lector o a la persona que va a escuchar vuestro cuento. Sin embargo, el dónde está íntimamente relacionado con la estructura. La estructura del cuento os va a marcar cómo vais a abordar el dónde, cuándo lo vais a abordar y qué elementos de ese dónde vais a decir o a desvelar al principio o más tarde. Por lo tanto, el dónde y el cómo están íntimamente relacionados. Imaginad, por ejemplo, estas tres aperturas. Rojo, hay rojo por todas partes. O
El laboratorio estaba a oscuras. Los destellos de las pantallas digitales, de las centrifugadoras y la lucecita de la cafetera parpadeaban al ritmo de una respiración. O esta otra que pertenece a un cuento de Horacio Quiroga. La rata yacía inmóvil, patas arriba, entre las blancas manos de Don Isof. Los tres hombres, con la respiración suspendida, estaban doblados sobre el animal tendido en la mesa. «¿Y?», exclamó Ortiz ansioso. Con estos tres ejemplos, estas tres entradas, os he querido hacer ver la importancia de marcar la entrada, la atmósfera. No necesariamente tenéis que describir el escenario todavía, pero lo que vosotros decidáis para un comienzo marcará el tono de la historia. Tenéis que tener en cuenta que debéis ser breves pero impactantes, sencillos. Y no es lo mismo que contéis una historia en un escenario interior ilimitado que una en la que salgáis a un exterior espectacular. No es lo mismo un monólogo interior que un narrador omnisciente que describe lo que ve con objetividad. Tampoco es lo mismo un cuento en forma de diálogo que un cuento filosófico. El escenario, por eso os venía comentando, depende de la estructura. Entonces, la estructura os va a marcar cuándo y cómo vais a describir el dónde. Hablando de la estructura, podéis ver la estructura del cuento clásica, que es el planteamiento, el nudo y el desenlace que todos conocéis perfectamente. Es una estructura que no por sencilla es menos efectiva. En absoluto os digo que no debéis utilizarla. Por supuesto que debéis utilizarla. Tenéis que tener en cuenta que la brevedad del cuento implica que os tenéis que centrar rápidamente en la acción y que no os podéis explayar en los detalles. Tenéis que simplificar la cuestión científica que vayáis a abordar y tenéis que considerar que cada frase es importante, tenéis que expurgar lo que sobre la paja y ser elegantes buscando palabras, digamos, que aporten algo. Para eso os recomiendo mucho que escribáis con el diccionario de sinónimos. Como venimos diciendo, la estructura clásica del cuento tiene unos pasos que se pueden definir como los 5 pasos del cuento clásico que veis en la diapositiva. Para comenzar tenéis que presentar un mundo y unos personajes y un contexto. A continuación hay un desencadenante, algún acontecimiento, digamos, que pone en jaque la estructura que habéis presentado al principio. Después aparecen las consecuencias de ese acontecimiento que cambia las cosas. Finalmente se produce en el clímax un conflicto donde los personajes se ven, o la situación, o lo que hayáis decidido contar, abocados a ese conflicto y lo tienen que resolver, y al final algo ha cambiado en el mundo que habéis presentado. Bueno, esta es la estructura del cuento clásica, pero eso no quiere decir que tengáis que utilizarla o que necesariamente os sea útil en un relato de tono científico donde vayáis a abordar un tema de ciencia, aunque, como decía antes, siempre os puede resultar sumamente útil. Os menciono brevemente otras estructuras que sirven para fines narrativos, que es generar sorpresa, curiosidad o tensión, y que también considero que son muy interesantes. Comenzar por el clímax e ir hacia atrás en la narración utilizando la técnica del flashback. También podemos hacer eso mismo, pero comenzando por en medio de la narración, volver hacia atrás y luego ya ir hacia el final. Eso último es lo que se llama in media res. Abrir con un diálogo y no desvelar hasta bien avanzado el cuento ni el quién ni el dónde. Si sois lo suficientemente ingeniosos, colocar en un cuento breve varios miniclimas, es decir, varios miniconflictos. Es algo difícil porque en un cuento breve no es tan sencillo plantear subtramas, pero es una técnica enormemente valiosa.
Usar una estructura no lineal. El orden en que se nos cuenta la historia no es el orden en el que ocurre. El narrador o narradores van dando saltos hasta componer la historia completa. El final abierto, con un último giro inesperado, es una manera de mantener la tensión incluso cuando hemos acabado el cuento. Hemos hablado de los personajes, de la estructura y de cómo, según el modo en que contemos el cuento, iremos desvelando el escenario de una manera o de otra. Queda tocar brevemente los temas, el tema de vuestro cuento. Partiendo de la idea de que probablemente vosotros ya tendréis el tema claro porque de una manera o de otra estáis relacionados con la ciencia y tenéis idea ya de lo que queréis contar, quizá os pueda dar algunas claves que pueden serviros para desarrollar esa idea o incluso unas claves que os inspiren. En primer lugar, hablamos de ciencia con el apellido de Mediterránea. No podéis perder esto de vista. Casi cualquier tema de ciencia puede acomodarse o trasladarse a un contexto mediterráneo. Eso no presenta ninguna dificultad. Os voy a dar un ejemplo que es este cuento de Jorge Luis Borges, del rigor en la ciencia. Es un cuento científico que sin ubicarse en un lugar concreto podría catalogarse perfectamente como ciencia mediterránea. En aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. En segundo lugar, os aconsejo que acotéis mucho el tema, enfocándolo con un microscopio mental. Cuanto más amplio es un tema, más nos perderemos y más nos enfangaremos a la hora de escribir. En tercer lugar, descontextualizar. A veces, para contar una cosa compleja o explicarla, es muy útil sacarla de contexto y ponerla en un escenario distinto, ya sea otro momento histórico, otro escenario, otros personajes. Pensad, por ejemplo, en Julio Verne o en ese cuento tan maravilloso que es Flat Land. En cuarto lugar, personalizar la historia. El protagonista, científico o no, es humano, tiene emociones, miedos, cobardías y eso siempre va a hacer que haya muchísima más conexión con la historia que nos están contando. En quinto lugar, elegid una estructura que se adapte a la historia que vais a contar. Es una adivinanza, una historia de misterio, de suspense, es una historia de aventuras, un diálogo. En sexto lugar, las preguntas cotidianas siempre suelen ser muy buenas porque despiertan el interés de la gente y con ellas se pueden abordar infinidad de temas científicos. En séptimo lugar, pensad en a quién va dirigido. Por último, os sugiero pensar en un titular en vuestra mente y luego desarrollarlo. Por ejemplo, el niño al que no le dolía nada. Yo también soy transgénico. La púrpura de Tiro. La lista de la compra de Galileo. O muy a pesar suyo, Rugulopteryx okamurae se ha visto atrapada en la sentina de un barco y soltada en un lugar extraño que no le gusta nada. Agua demasiado salada y esas otras plantas que la miran mal, la insultan, le llaman invasora. Para acabar, os regalo un tema final que son las leyes de la robótica de Asimov modificadas. Léenlas con atención
Coged lápiz y papel y al toro. Muchísima suerte y que ganéis el concurso. Gracias.